Buenas tardes, bienvenidos al Real Instituto de Estudios Asturianos para asistir a un homenaje que esta institución ofrece a don Agustín Evia Ballina, uno de los miembros más ilustres de esta casi centenaria casa. Están en esta mesa, además del homenajeado don Agustín Evia, Andrés Martínez Vega, subdirector de esta casa, del RIDEA, y la persona que ha puesto todo su empeño y buena fe en que este acto se esté celebrando hoy. Y los presbíteros don Francisco Javier Fernández Conde, catedrático de Historia Medieval de nuestra universidad y miembro también ilustre de esta casa, y don Adolfo Mariño Abad, que fue de Covadonga y hoy vicario general de la diócesis de Oviedo y párroco, si no me equivoco, de Sant Tirso Real. Déjenme decir unas breves palabras antes de empezar este acto. No hay nada que provoque mayor satisfacción a los responsables de una institución académica que homenajear a uno de sus miembros más ilustres con la publicación de una parte de su trabajo investigador, desarrollado a lo largo de muchos años de dedicación y hecho con sabiduría y rigor. Esta publicación es un merecidísimo reconocimiento a la labor desempeñada por Agustín Evia Ballina, miembro de número del Real Instituto de Estudios Asturianos en muy diversos campos del saber y de la cultura, siempre comprometido con la Iglesia. No voy a entrar a valorar su vida como sacerdote ni tampoco su quehacer intelectual o su inmensa labor como difusor de la cultura. Otros lo harán. Pero sí quiero hacer hincapié en algunos de los aspectos de su vida con los que me siento muy identificado. Don Agustín es un amante incondicional del libro y en eso coincidimos plenamente. El empeño que puso en formarse intelectualmente le llevó a cursar una licenciatura trilingüe en la Universidad Pontificia de Salamanca, entre otros estudios, lo que le permitió dominar 3 lenguas, latín, griego y hebreo, amén del arameo, y poder gozar de la lectura de los libros sagrados y escribir tantos y tan profundos textos para deleite y conocimiento de los muchos que nos consideramos de una u otra forma discípulos suyos. Profesor de lenguas clásicas en el Seminario Diocesano de Oviedo, sus muchos alumnos recuerdan su capacidad de transmitir conocimientos de una manera fácil y atractiva, lo que contribuía al dominio de unas lenguas, sobre todo latín, cuyo conocimiento era, no hace tantos años, indispensable para una buena formación sacerdotal. Su amor al libro le llevó a ser director de la biblioteca del citado seminario, donde se custodia una excelente colección de libros antiguos y modernos, y su amor a la historia le hizo un entusiasta lector de documentos antiguos, de investigador de los mismos y sobre todo de organizador y conservador de la rica documentación eclesiástica existente en el Archivo Histórico Diocesano, cuya dirección ejerció muchos años en el archivo capitular del que fue archivero titular largo tiempo, desempeñando en ambas instituciones un extraordinario trabajo agradecido por todos, por la Iglesia, por la Universidad y por tantos y tantos investigadores que contaron siempre con su generosa y sabia ayuda y con su amena, provechosa y docta conversación. Pero no solo en el terreno bibliográfico y documental fue Agustín Evia Ballina un reconocido experto. Su interés y pasión por el arte le empujó a participar con gran dedicación y acierto en la gestión del Museo Diocesano, esa hermosa colección de obras de arte y tesoros sagrados que provoca la admiración de cuantos la visitan. De su vida como pastor de almas no me permito recordar solo una cosa: la excelencia y la profundidad de sus homilías, ya sean en su querido lugar, su parroquia natal, a la que ama incondicionalmente, o en el Monsacro, lugares en los que asistí muchas veces a misas celebradas por él, o en momentos más íntimos y personales como fueron los funerales de mis queridos padres, en los que sus emotivas palabras sirvieron de consuelo para mí y para mi familia e hicieron más soportable el dolor que a todos nos embargaba. Por todo lo dicho, me siento feliz y satisfecho de haber contribuido a saldar una deuda que el Real Instituto de Estudios Asturianos tenía con su querido y admirado miembro de número, Agustín Evia Ballina. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el subdirector de esta casa, Andrés Martínez Vega, y además la persona que hizo realidad esta obra que hoy presentamos ante ustedes. Gracias, don Ramón. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Permítanme, al comienzo de estas mis palabras, recordar una pequeña confidencia que don Agustín me hizo
al atardecer de una tarde, de una primavera allá por los años 90. Recuerdo bien porque habíamos estado desescombrando las ruinas de la parroquial de San Juan de Berbío en Piloña. Era el inicio de las obras de la restauración del monumental templo piloñés. Ambos, cansados de la ardua tarea del día, nos sentamos sobre unas piedras que afloraban de un destruido muro y contemplando los arcos que la pólvora de otrora no había logrado destruir, don Agustín aprovechaba el momento para cambiar el calzado, las botas de trabajo, y en un gesto de fraternidad y de confianza me dijo: Andrés, quiero decirte aquí una cosa. Aconsejado por algunos amigos, he presentado esta semana mi candidatura a miembro del Real Instituto de Estudios Asturianos en las elecciones que a tal empeño se celebrarán próximamente. Estoy contento, me dijo, porque he recibido a vuelta de correo una carta de Cachero es un académico de aquí, muy elogiosa hacia mi persona y en la que me anticipaba su voto positivo. Ciertamente, una amplia mayoría de votos convirtieron a nuestro homenajeado en miembro de número permanente, en académico de esta institución. Tras años de trabajo y aportaciones en el seno de nuestra corporación, hoy queremos rendirle el tributo merecido con este sencillo homenaje y con la presentación del libro Colectánea, editado en su honor y como parte de este acto. Particularmente me siento muy honrado al ser, junto con Marta Pérez Toral, el coordinador de esta edición. También hemos contado con la colaboración y el apoyo de don Graciano Suárez Rodríguez, administrativo de este instituto, de doña Victoria Monteagudo López, alumna de grado de Lengua Española y sus literaturas, y de don Carlos Miranda Posada, el hombre de confianza de don Agustín, aquel fiel compañero que le sacaba de todos los problemas informáticos y fotográficos a los que se enfrentaba de don Agustín. Desgraciadamente, don Carlos hoy ya no está entre nosotros, pero quisiera mencionarle con un recuerdo inolvidable. A todos estos que nos ayudaron, muchísimas gracias. Como les dije, hemos formado un equipo que tratamos de recuperar una pequeña parte de la obra escrita de don Agustín. Algo difícil porque la obra es muy extensa y además está muy dispersa. Tan solo con los trabajos publicados en Studium Covetense y Memoria Ecclesiae hemos logrado editar estos dos volúmenes que constituyen Colectánea. En el primero de ellos se incluyen los artículos del padre Josep María Martí Bonet, compañero de las tareas archivísticas de don Agustín. También hay un artículo con un perfil biográfico a cargo del profesor Fernández Conde, que será complementado con una pequeña aportación mía que intenta dar a conocer una faceta de hombre preocupado por el patrimonio y, consecuentemente, restaurador y conservador del mismo. En efecto, don Agustín comienza esta función, que bien puede considerarse como pastoral, en la década de los 80 del pasado siglo, con una intervención realmente destacada sobre las ruinas de la que había sido parroquial de San Martín de Ternín, en el concejo de Villaviciosa. Un espacio cubierto por un tapiz de zarzas a la sombra de los eucaliptos enraizados en sus muros. Tras el éxito, y hasta con el asombro de otros parroquianos, la actividad restauradora de don Agustín continúa en la Capilla del Llano, en la parroquia de Camoca, y por otras muchas del municipio malayés, por concejos limítrofes y hasta por el mismo Oviedo, en donde tiene una actuación muy destacada junto al que fuera concejal de Cultura, por aquel entonces, del Ayuntamiento de Oviedo, el señor don Rodrigo Brosi.
Pero realmente la obra cumbre de las múltiples restauraciones de nuestro homenajeado será la antigua iglesia parroquial de San Juan de Verbío en Piloña, destruida durante los acontecimientos del año 36. La reconstrucción del monumental templo, que comienza en el año 1993, se prolongará durante unos años y tendrá un coste superior a los 30 millones de las antiguas pesetas. Allí don Agustín no solo levantó muros y techumbre, hizo posible renacer una comunidad parroquial disuelta desde los fatídicos años de la destrucción del templo, cuando era párroco titular de la misma precisamente su tío don José Evia. No perdía ocasión don Agustín para celebrar con los feligreses cualquier acontecimiento relacionado con el templo y que pudiera unirles en torno a la iglesia. El renacer de la festividad de San Juan fue una de esas efemérides que anualmente se celebraban. La foguera, la misa solemne con procesión, los grupos folclóricos y la comida campestre eran algunos de los alicientes que convocaban en el campo de la iglesia a una muchedumbre de vecinos, familiares, amigos e incluso a parroquianos de otras feligresías. Don Agustín disfrutaba de la jornada casi siempre acompañado de su madre. Allí comíamos de las ricas viandas y sidra que nos vendía la Comisión Pro Restauración, disfrutando de una jornada plena de camaradería y animada por los guiños del tipismo asturiano que era el deleite de todos los asistentes. Hace unos días, cuando me reunía con don Agustín para informarle de los detalles de este acto, aún recordaba aquella recuperación de la iglesia de Verbío y me indicaba además que él, en este acto de hoy, uno de los puntos que le gustaría hacer expresos sería el recuerdo a su madre, a quien él considera que debía todo. Me decía que ella había sido el artífice de su vocación y de su labor pastoral, la labor que llevó a cabo durante toda su vida, y siempre lo había hecho desde el plano de la discreción y el silencio, pero siempre a su lado. Dicho queda, don Agustín, gracias por tu ejemplaridad, por tu entrega a los demás y por tu generosidad. Este acto no es más que el reconocimiento de estos valores. Gracias. Sí, tiene la palabra don Francisco Javier Fernández Conde. Buenas tardes a todos. A mí me empezar diciendo que me agrada mucho estar aquí en esta mesa y por el motivo por el que estoy. Hacer una presentación sencilla de esa ingente labor llevada a cabo durante más de 40 años por Agustín Evia Ballina. Compañero en el seminario, compañero en muchas cosas, hemos compartido muchas ambiciones, muchas empresas, muchas ilusiones, y yo me siento pues muy honrado de estar cerca de Agustín en este acto solemne de la presentación de un libro. Alguien dice que los libros son un poco el reflejo de la personalidad que los escribe. Este libro no está escrito por Agustín, pero contiene todas sus obras y en cierta medida es un libro muy cuidado en la edición, hecho con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pero está muy cuidado, es un libro, y da gusto cuando se coge un libro y está bien editado, da gusto simplemente cogerlo, contemplarlo, verlo. En la misma portada, que podéis ver por ahí en algún ejemplar, hay dos fotografías superpuestas que pueden ser un poco el símbolo de esa obra gigantesca de Agustín. Uno de ellos es la torre de la catedral y el otro es la fachada de la iglesia de Santa María de Lugas. Son como los dos amores, las dos, si pudiéramos hablar de amores excluyentes, por así decirlo, yo diríamos que estos son los dos grandes amores de Agustín. La catedral es el símbolo de la Iglesia Universal, concretada en una diócesis, la diócesis de Oviedo, en el que él amó y ama siempre y admira siempre, y Lugas
es la iglesia entrañable de su alma, de su vida. Se bautizó allí y estuvo allí probablemente casi todas o muchas fiestas durante el año, y fue muchas veces. Allí está su casa y también ya está su amor primigenio. Yo creo que la fachada, la portada misma es un símbolo hermoso de la edición de esa colectania, así se llama, colectania. Ese está bonito el título, y quiero subrayarlo: Colectania in honorem Augustini e Viavallina. Está en latín, y que el latín es uno de los amores fundamentales también de Agustín. Es una lengua que cultiva, que escribió. Hay muchos poemas, muchas inscripciones en lápidas de muchas paredes que se deben a la pluma de Agustín. Para que no faltara, para que no hubiera duda, en la página primera, después de la fotografía de Agustín, hay un letrerito pequeño que dice: Oferebat ridea oveti anni millesimo 24. O sea, está en latín. Ofrecía el IDEA, el Real Instituto de Estudios Asturianos, en Oviedo, este año de 2024. Yo he tenido la suerte de estar en momentos importantes de la vida de Agustín. Yo creo que son momentos cruciales, casi decisivos. Tuve que responder al discurso de entrada en el IDEA, y ya me gustó mucho hacer este acto. En ese acto yo, en mi discurso, contestando a Agustín, que era un poco la significación, el valor de los archivos en la vida de la Iglesia, pues ya presenté a Agustín como un tipo, un ejemplar, una persona que ejemplariza en su vida, conjuga muy bien archivero, historiador y humanista cristiano. Y así definía yo a Agustín, humanista cristiano, siguiendo un poco la doctrina de lo que es el humanismo cristiano, concepto que se desarrolló con mucha fuerza, muy controvertido además, fundamentalmente en los siglos XV y XVI. Los grandes humanistas italianos de esta época acuñaron esta impronta, este signo, humanismo cristiano. Hablaremos de él un poco más adelante. Por eso yo estoy contento de estar aquí, porque bueno, en cierta medida culmina aquel proyecto de Agustín, científico, histórico, de archivero, cuando entró por primera vez como miembro de número en esta casa del Instituto de Estudios Asturianos. No es difícil resumir los rasgos fundamentales de la biografía de Agustín. Nace hace muchos años, en el 38, un año marcado por tantas cosas en Asturias. Entra en el seminario de Covadonga, de Oviedo, se ordena sacerdote el año 63, y bueno, hacía falta entonces un profesor. Yo ahora también acababa de empezar como joven profesor del Instituto del Seminario Metropolitano de Oviedo, y hacía falta un profesor de latín. Y bueno, se mandó a Agustín a que fuera a especializarse. Se especializó en las lenguas bíblicas, fundamentalmente en latín, griego y hebreo. Y tiene 2 licenciaturas en Salamanca, la primera en el 67, la primera en el 67 y la tercera el año siguiente. Cuando se planteaba seguir estudiando, pues empezó lógicamente a pensar en qué iba a ser su tesis doctoral. Y es interesante el proyecto que tenía entonces, que nunca culminó porque nunca hizo la tesis doctoral: Concepción del milagro en la literatura griega y el Nuevo Testamento. Es una línea de investigación que Agustín empezó, tiene varios artículos sobre esta temática, y va a ser el objeto de su tesis doctoral. Luego las cosas cambiaron, llegó al seminario, hacía falta un profesor, empezó a explicar las lenguas clásicas, también se le encomendó que explicara historia de las religiones, filosofía de la religión, humanismo cristiano, helenismo, etc. Y aquel proyecto de tesis quedó en un proyecto, pero no en un proyecto baldío, porque empezaron a aparecer artículos relacionados con esa misma temática, que yo diría que son artículos fundamentales de su aportación histórica y científica. El compromiso con el seminario fue total. Se estaba renovando la biblioteca del seminario entonces. Agustín fue una pieza decisiva. Ya
como signo de su futuro, por así decirlo, anticipándolo, se encargó por su cuenta de crear un apartado especial en aquella biblioteca dedicado a la bibliografía asturiana. Y ya no existe ese departamento en el seminario, pero fue capaz de acarrear, de traer, de comprar, de hacer un departamento de bibliografía asturiana bastante interesante y que nos llamó mucho la atención entonces. La carrera de Agustín ya demostró en esta preocupación por la filología asturiana, la carrera de Agustín, digo, pues fue un poco truncada en el sentido de que su afición al patrimonio histórico, a recuperar manuscritos, documentos, libros, etc., pues hicieron que le nombraran primero su director de la Comisión de Patrimonio de la Cultura de la Iglesia, después director del Archivo Diocesano y más tarde archivero diocesano del Arzobispado de Oviedo. También y responsable, me parece que es su director, del Museo de la Iglesia. Y eso empezó a marcar, por así decirlo, la vida de Agustín. Las clases de lenguas clásicas en el seminario eran menos intensas, había menos, era más fácil cubrirlas y Agustín se dedicó de lleno a la conservación, a la recuperación del patrimonio histórico asturiano. ¿Cuál es si me preguntáis, si tuviera que decir así de memoria, cuál es el logro fundamental, el hito básico de esta trayectoria investigadora y recopiladora y conservadora del patrimonio, yo estoy absolutamente seguro que la obra más importante de su vida fue sin duda alguna la formación y la organización del archivo histórico de Diocesano de Oviedo. Conocéis, yo pienso que la mayoría de los que estáis aquí conocéis lo que es el Archivo Histórico Diocesano de Oviedo. Está magníficamente construido, bien dispuesto, bien organizado. Bueno, aparentemente es fácil, además hay muchos investigadores, hay muchas peticiones que vienen del extranjero, hay colas inmensas para consultar los libros de la Iglesia. Esa obra parece fácil, pero es sencilla, todo está ahí, es sencillamente coger un listado, buscar una obra determinada, un libro y ya está. Pero eso yo que sé un poco de cómo se formó ese archivo histórico diocesano, sé mucho de las dificultades, de los problemas, de los disgustos que también tuvo que afrontar Agustín para conseguir la recuperación de todo ese gran patrimonio histórico que está depositado en el archivo. Muchos sacerdotes, por ejemplo, se resistían a entregar sobre todo los libros sacramentales, los libros de bautismo, confirmación, los libros de difuntos, los libros de fábrica, interesantísimos para la historia de las parroquias. Muchos sacerdotes tuvieron muchas dificultades para entregar esos libros, había que vencer resistencias y Agustín fue lo suficientemente diplomático para conseguir que, no todas, pero la mayor parte de las parroquias de Asturias ya tengan su patrimonio reunido ahí en el Archivo Histórico Diocesano. Luego hay más fondos interesantísimos, por ejemplo, está ya perfectamente organizado y catalogado el gran fondo de la obra ingente de Maximiliano Arbolella, otro canónigo importante de la historia de Oviedo, que yo pienso que hace falta recuperar su memoria. Aproximadamente, en el catálogo que está depositado en el Archivo Histórico Diocesano, están organizados más o menos en torno a 10.000 documentos, cartas fundamentalmente, de ese personaje importante en la vida de la diócesis, que fue Maximiliano Arbolella. Están llegando otros fondos, por ejemplo, dentro de poco tiempo esperamos también depositar en el Archivo Histórico Diocesano. Hablo en primera persona, porque yo soy, en ese sentido, soy también juez y parte de ese acto, que es otro sector, otro apartado del Archivo Histórico Diocesano, que va a ser el Comité de Óscar Romero de Asturias, que tiene también 20 o 30 carpetas, y así más fondos se pueden encontrar ahí. Agustín, que conoce también las lenguas clásicas, que conoce
a Horacio, que lo he leído tantas veces. Y hay una oda, la oda tercera, el apartado 30, verso primero, dice que, hablando de una estatua, dice que es una estatua, monumento aere perennius. Ese monumento, ese archivo diocesano, es como una gran estatua de bronce que perecerá para siempre, ere perennius, el bronce que perecerá y que permanecerá para siempre como testimonio de esa gran obra que para mí, como digo, es el hito histórico de los trabajos de Agustín. No puedo tampoco abusar del tiempo que se me concede en este acto para hablar de una manera detenida del trabajo histórico, archivístico e investigador de Agustín. Hay un portal, por ejemplo, se llama Diarnet, que lo organiza la Universidad de La Rioja, y no está completo ni mucho menos, pero solamente leyendo ya ese portal de internet nos dice que Agustín allí habla de 91 artículos publicados en revistas, 23 en obras colectivas, 6 libros y 22 coordinaciones. Coordinaciones es una obra que Agustín coordina con otros para ser publicada. Le quedan muchas cosas, está muy incompleto este portal de Diarnet, pero bueno, ya es una aproximación que ya por sí sola, leyéndola, nos da cuenta de la talla de Agustín como profesor, como investigador, como archivero. Yo tuve que hacer una pequeña síntesis, por así decirlo, de esta obra ingente de Agustín en el artículo 2 o 3 de esta obra. Y cuando hablo de los trabajos de Agustín, yo los divido como en 3 grandes capítulos: trabajos de investigación, trabajos de historia local y luego también la labor de publicista, porque es una valor no solamente hacer documentos, hacer libros, hacer artículos, publicar artículos, sino también eso, publicarlos. Las tareas de publicación hoy día son más o menos fáciles, Internet arregló muchas cosas, pero publicar no siempre fue tarea fácil y es una de las tareas destacadas de Agustín. Los trabajos de investigación yo los divido en 7 apartados y voy simplemente nombrándolos para no perdernos, para no divagar demasiado. El primer capítulo de los trabajos de investigación de Agustín, para mí, tienen que ver fundamentalmente con la cultura clásica, la relación de la cultura clásica y la cultura cristiana. Yo os comentaba hace un momento, al hablar de ese proyecto de tesis, que era el proyecto primitivo de la tesis de Agustín. Los términos de la cultura clásica, el milagro, Pascua, un montón de términos fundamentales en el vocabulario cristiano, cómo estaban usados, cómo estaban utilizados en la cultura clásica. Me parece que eso es una aportación fundamental. E iba a ser su tesis, pero aunque no lo fuera, solamente con publicar algunos de los artículos que tratan de ese tema, son bastante superiores a lo que se requiere para una tesis doctoral. Por ejemplo, Besarión de Nicea, humanista cristiano, el perfil humano cristiano y humanístico literario de Nicetas Magistro, el léxico de milagro, un acercamiento a ergo y energía, que son sinónimos de la palabra milagro. El segundo capítulo también es importante, muy dilatado, tiene muchos artículos y está dedicado a la documentación, a los archivos y a las bibliotecas. Y no solamente Agustín se esforzó mucho en reunir, organizar y ofrecer al público la documentación asturiana de las parroquias en su archivo histórico diocesano, sino que publicó varios artículos relacionados con esta temática. Solamente nombro uno, tiene muchísimos. Aquí hay artículos más interesantes. Por ejemplo, Geografía eclesiástica hispana y archivos de la Iglesia, fragmentos bíblico-litúrgicos del archivo diocesano de Oviedo, con otro autor que publica Memoria Ecclesia. Antes decía los que me precedieron que sus obras de publicación fundamentales fueron, o sus obras de publicación fundamentales fueron la Memoria Ecclesia y el archivo de Oviedo. Otra de los capítulos de esta primera parte
serían las iglesias, las parroquias, los monasterios, los cofradías, los hospitales. Muchas parroquias él tuvo la suerte de tener en sus manos, de organizar por primera vez y para crear un archivo realmente eficaz y que se pudiera y manejable, pues conocía además de primera mano muchas parroquias, lo que había muchas fábricas, los libros de fábrica de las iglesias, y así dedicó bastantes artículos a esta temática más concreta, pero siempre muy interesante para conocer un poco la historia y los pueblos de Asturias. Otro apartado más en este capítulo de investigación se referiría al rito mozárabe. El rito mozárabe, el rito hispano, la liturgia hispánica, la primera liturgia española. Hay un documento interesante de 1075, el acta de apertura de las reliquias, donde se dice claramente que en Asturias había clérigos romanos y toletanos. La palabra toletanos indica clérigos que seguían en Asturias el rito mozárabe, los dos ritos a la vez, el rito hispánico y el rito romano. El año 11 todavía coexistían en Oviedo. Agustín tiene un trabajo dedicado a esta temática. Por último, uno, por ejemplo, es el rito hispano-mozárabe en Asturias, estudios interdisciplinares de arqueología medieval. Y después, faltan todavía dos apartados y voy terminando ya. Hay otro apartado dedicado a seminarios y seminarios diocesanos. Agustín vivió el seminario con amor, es una institución que lleva en su corazón, que quiere mucho, que ama mucho, porque bueno, una gran parte de su vida le dedicó a enseñar. El seminario es un testigo de esa labor, de esa dedicación profunda de Agustín. Sobre todo el seminario diocesano de Oviedo, pero tiene varios artículos dedicados a la historia de los distintos seminarios que existieron en la diócesis de Oviedo. Y el último capítulo de este apartado de investigación yo lo dedico a un tema que parece un poco distinto, como si no tuviera cabida dentro de esta línea más o menos homogénea del trabajo investigador de Agustín. Lo titulo "Y en el horizonte, la racionalidad ilustrada de Feijóo". Bueno, aunque el título sea un poco así como rimbombante, en este título incluyo una serie de capítulos dedicados a cosas sobre Feijóo, sobre Benito Jerónimo Feijóo. Feijóo, como todo el mundo sabe, es un personaje que representa la Ilustración del siglo XVIII. Bueno, quien lo leyó, quien manejó, quien oyó mil veces hablar de Feijóo, y Agustín también no pudo dejar fuera de sus trabajos también la personalidad y la obra de Jerónimo Feijóo. Se dedicó fundamentalmente, trabajó sobre la biblioteca en particular de Padre Feijóo. Publicó un estudio novetense y bueno, varios trabajos más sobre este autor. A mí me impresiona, no sé, tengo un regusto especial recordando a este personaje, este benedictino famoso que era gallego de origen, pero que vivió tantos años en Oviedo, en San Vicente. Al aproximarme un poco al monasterio de Santa María de Uruna, me llamó la atención una cosa que yo no conocía, que me impresionó, que me hizo mucho, como decimos en Asturias, me prestó mucho. Y era que hay una fuente muy buena, al parecer, cerca de Uruna, luego hay un riachuelo, una fuente, y al parecer el agua es muy buena, tiene virtualidades curativas. Y a Feijóo le traían todas las semanas o cada mes, le traían una jarra de agua de Uruna y le tenía guardada en un jarrón de su monasterio, de su casa, de su biblioteca, y imitaba con ella como si fuera un sabroso vino, un hermoso vermú o un coñac. O sea, para él era algo que yo no sabía, no conocía ese detalle y me hizo gracia. Lo digo a propósito de ese personaje impresionante que fue el padre Feijóo. En el capítulo segundo de sus obras estaría dedicado a la historia de Villaviciosa. Es su tierra, es también su amor patrio, fue párroco de varias parroquias y sobre todo fue feligrés de Santa María de Lugas. Lugas es para él un poco
la parroquia de su vida, la iglesia de su vida. Hay varios trabajos dedicados en Cubera sobre todo, y también en el estudio movetense, dedicados a la toponimia, a los problemas, a la historia de Galiciosa y sobre todo de Santa María de Lugás. Y cuando ojeaba la obra, me hizo mucha gracia encontrar en un artículo de Agustín un poema dedicado al campanario de la aldea de Santa María de Lugás. Está en la página 472 del volumen primero de este libro. Campanario bien amado, campanario del alma, de mi aldea querida, campanario testigo de avatares de los que más amo, campanario iniesto y erguido, campanario de mis entrañas. Eres cual vela mayor desplegada por lejanas singladuras, eres mástil que enarbolas la cruz por bandera, eres palo de mesana que mantiene el derrotero de la nave, eres la arboladura de garcias y velame, eres faro en medio de la navegación insegura, eres veleta que el cierto, el ábrego y el solano anuncias, eres mascarón de proa que desencantos de las almas quiebres, eres espolón de galera para romper los hielos que navegación entorpece hacia glorias del cielo, eres torre de señales para la feligresía toda, eres palo mayor de do se avisa la tierra prometida, eres sonora voz que las tempestades ahuyentan, etc. Va cantando durante muchos versos que significa para él la torre de la iglesia de Santa María de Lugás. Bueno, yo creo que son estos artículos, alguien podría decir, son trabajos de historia local. La historia local parece que es una historia vulgar, despreciable. Yo, después de tantos años de trabajar en historia, me parece que la única forma de conocer bien la historia general de las instituciones, de los pueblos, de los monasterios, es fundamental conocer la pequeña historia local. Yo creo que es ahí donde se va forjando poco a poco el alma, el espíritu de la auténtica historia. Sin historia local no hay historia general. Y termino mi trabajo sobre Agustín, presentándole un poco toda su obra, definiéndolo como ya le definía cuando pronunció el discurso de entrada en el IDEA. Trato de dibujar en él el perfil de un humanista cristiano. El discurso de entrada en el IDEA lo pronunció Agustín en el año 2000 y yo contesté a ese mismo discurso el mismo año. Está publicado ya, pero aquí trato de sintetizarlo. Bueno, empezó a discutirse mucho sobre qué significaba humanismo cristiano. Es más, si era posible hablar y compaginar ambos términos, humanista y cristiano. Fue una discusión muy larga. Hay una obra famosa en Italia que se llama ¿Qué cosa fu l'umanismo? Historia del humanismo en Italia, un tal Toffanin, que es muy famoso en la historia italiana contemporánea. Y luego hay otra obra de García Belloslada, fue director de mi tesis, y Otalo Venero, y Agustín pues también lo conoce y lo aprecia mucho, donde trata de definir frente a un poco lo que era, tenía bastantes, diría que era bastante escéptico Toffanin hablando de humanismo cristiano, y Ricardo García Belloslada define el humanismo cristiano con una serie de características que a mí me parecen perfectamente dedicables o que se pueden predicar también de Agustín. Habla en primer lugar que el humanismo cristiano es la docta pietas, la piedad docta, que es una expresión de un humanista italiano del siglo XV llamado Marsilio Ficino. Y también lo que dijo Erasmo en una de sus obras, eruditio con pietate, o sea, ser erudito pero tener piedad mientras es erudito. La segunda característica de este diseño breve, apresurado del humanismo cristiano sería amor sapientiae, el amor a la sabiduría. No solamente tratar de ir adquiriendo paulatinamente la sabiduría. La sabiduría no es una ciencia teórica, abstracta, lejana de la realidad, sino fundamentalmente la sabiduría, siguiendo un poco el estilo de los humanistas italianos y también de la Biblia. La sabiduría es
saber comportarse prácticamente en la vida, tratando de ver ilustrado el comportamiento por la ideología en la que uno cree, por el cristianismo, por la Biblia, la docta pietas, el amor sapiencia, y la tercera característica sería latinismo o romanismo. Es amor a la cultura, amor a las letras, amor al latín. Los que no aman el latín ni escriben en la lengua del lacio no pertenecen al humanismo, al cual se entra, según Lorenzo Valla, por la puerta latina. Yo creo que estas son tres características fundamentales: docta pietas, amor sapiencia, latinismo, romanismo. Se pueden aplicar perfectamente a Agustín, y en este caso lo definiríamos como auténtico humanista cristiano. Hace, creo que 2 años, o el año pasado, se publicó un trabajo colectivo que dirigía Carmen Paredes Nava, la directora del Archivo Provincial de Asturias, dedicado a Agustín. Sería una obra compuesta por varios trabajos de investigadores, todos ellos documentalistas o diplomatistas, y tituló la obra con una frase muy curiosa: Verba volant, scripta manem. Es un adagio atribuido a un tal Cayo Livio del Senado de Roma del siglo II. Bueno, la primera lectura es la inmediata, la sencilla. Verba volant, las palabras que solamente palabras vuelan, los escritos permanecen. Yo creo que es más acertada la traducción que hace de este adagio latino pues Gregorio Magno, ¿no? Un papa del siglo V, VI, 540-604, donde lo que dice es que las palabras vuelan y tienen una capacidad de volar, de difundirse, de llegar a muchas partes, a muchos sitios recónditos. O sea, entiende ese adagio latino de una forma como más intensiva, más iluminadora. En cualquiera de los sentidos, más restrictivo o más amplio, también yo creo que vale, o se puede aplicar muy bien para la obra de Agustín. Yo creo que ahora, a partir de ese trabajo, pues realmente las obras escritas permanecen, están ahí presentes y son como un monumento, una referencia. A continuación de mi trabajo hay otro de Martí Bonet, José María, que es canónigo archivero de la Catedral de Barcelona, y titula Como los discípulos de Maús hemos andado juntos con Jesús. Este autor, este archivero de la Catedral de Tarragona y Agustín, fueron el alma mater, por así decirlo, de la recuperación del valor de los archiveros diocesanos. Fueron los fundadores, todos juntos, de la Asociación de Archiveros Diocesanos de España, y fueron también, Agustín sobre todo, responsable de la publicación de Memoria Ecclesiae. Y por eso en este artículo va trazando un poco, no sé, como el caminar continuo de Agustín y de Martí Bonet de la mano para hacer una obra importante. Hoy día los archivos de la Iglesia son esenciales fundamentalmente para la historia y para muchas cosas más. Y bueno, es un artículo bonito y que termina diciendo, al final nada más y termino. Tocaré para ti la cítara de Santo Israel, te aclamarán mis labios, Señor, mi alma, que tú redimiste. Es un salmo. Y termina diciendo, así aclamamos a nuestro Dios y le damos gracias por haber caminado juntos con Jesús y haberlo descubierto en la fracción del pan y en el compañero de viaje. Felicidades, Agustín. Yo termino así también. Muchas gracias, Javier, por este repaso tan importante, tan completo, tan interesante de una parte de la obra de Agustín. Y tiene la palabra ahora don Adolfo Mariño. Señoras y señores, agradezco de corazón la invitación que se me hizo para acompañar en este entrañable acto a don Agustín. Así lo llamamos todos. Su nombre es santo y seña, y por él es conocido no solo en el Principado, sino en cualquier diócesis de España y en otros lugares fuera de nuestra patria. Decir su nombre sabe a archivos, a historia y teología,
a griego, latín y hebreo, a profesor que escudriña en las ciencias bíblicas, a humanista, a investigador, a sacerdote que con cariño y precisión dedica lo mejor de sí para aquellos hermanos en el sacerdocio que dejan este mundo para adentrarse en la eternidad. Aman su tierra, no solo la que la vio nacer, y por eso hay cientos de escritos de lugares emblemáticos, de iglesias y capillas, de su arte y de cantidad de mártires que ensalzó y dio a conocer con su ágil pluma. Investigador empedernido y colaborador en los medios de comunicación, homenajeado por multitud de instituciones y ayuntamientos, siempre disponible para colaborar con gente docta en aquello que se le pide. Por último, tengo el honor de haber sido uno de sus alumnos y de adentrarme de su mano en la historia de Grecia y de Roma. Con tanta pasión nos hablaba que lo trasladaba a tiempos pretéritos. En sus escritos plasma con facilidad y con exquisito vocabulario todo lo que nos quiere transmitir. Me atrevo a decir que sus expresiones nada tienen que envidiar a los clásicos, de los que él es experto, ni a los grandes del siglo de oro, ni a la generación del 98, ni a los autores que plasmaron la vida de la ciudad de Vetusta. Don Agustín, no es adulación, es lo que desde la hondura de mi ser deseo expresar en este momento tan significativo para usted y para los que hoy estamos aquí. De usted se ha dicho casi todo, pero quiero resaltar algo que ronda en mi memoria desde que me invitaron a participar en este evento. Y esta es mi pregunta. ¿Cuál es la causa última de todo lo que ha aportado a nuestra sociedad? Y me sale como respuesta ese doble amor que siempre ha tenido, a Dios y a la Iglesia. Esas fueron y son sus dos pasiones. Y como Agustín de Hipona, su tocayo, ama la belleza que plasmó siempre en sus escritos como púlpito para acercar a Dios y a nuestra Madre, la Iglesia. Decía San Agustín que la belleza se relaciona con la verdad y la sabiduría. Una verdad con mayúsculas que siempre buscó nuestro homenajeado, y una sabiduría, la verdadera, que tiene su origen en Dios. Y mientras más nos acerquemos a Él, más sabios seremos. Así creo yo que lo vive don Agustín. Todo su trabajo ha pretendido y pretende acercarnos a Dios. Así lo expresaba un día el Papa Benedicto XVI. Una escultura, un cuadro, una poesía, una pieza musical, una investigación son capaces de expresar y hacer visible la necesidad del hombre de ir más allá de lo que se ve. Manifiesta la sed y la búsqueda del infinito. Incluso es como una puerta abierta hacia el infinito, hacia una belleza y una verdad que van más allá de lo cotidiano. Gracias, don Agustín, por elevar nuestro espíritu, por darnos a conocer caminos que nos llevan al Dios de nuestros padres y a querer a la Iglesia sintiéndonos orgullosos de pertenecer a ella por todo lo que nos dio a través de los siglos. Que la Virgen María, nuestra Madre, a la que tan unido está y de la que tanto investigó en las distintas advocaciones de Asturias, lo siga acompañando. Ella es la tota pulcra, la enteramente bella. A ella lo encomiendo. Muchas gracias. Y ahora, simplemente durante el tiempo que me di entre la comunicación de este acto y la realización del mismo, es un momento para sentir una
un profundo momento de entrega y de generosidad. Estamos aquí reunidos un grupo de amigos. Hay una cierta felicidad en medio de todos. Queridos hermanos y queridos amigos, en estos momentos me estoy recordando un aspecto, una anécdota, si se quiere, en los siguientes términos. Estábamos reunidos en una comunidad para celebrar un momento de sentir verdaderamente qué parecía una sentencia entre esto. Estaba don Gabino presidiendo el acto de la capilla inaugurada de San Lorenzo del Llano, un momento en que don Gabino se tuvo un lapsus en aquel momento diciéndonos lo siguiente. Como decía don Agustín al principio, y se quedó un poco paralizado, sintiendo que verdaderamente se había equivocado. Don Gabino se dio cuenta y inmediatamente trató de rectificar. Mirando hacia mí, mencionó lo siguiente: ¿y por qué no va a ser verdaderamente esa apreciación de don Agustín? Estaba bien, pero ¿por qué no ha de poder decirse de él algo que nos hace atraer a todos los cristianos? Bien, nosotros aquí estamos continuando la Iglesia de Cristo y continuando juntos la condición de cristianos que nos une y que nos hace partícipes. Hermanos, amigos y todos los que sois cercanos a mi persona, a la Iglesia de Cristo sobre todo, id siguiendo las pautas que la Iglesia recibe del Romano Pontífice. El Papa Francisco es realmente la gran pauta para la Iglesia de todos los siglos. Aunque estén lejanos esos antecedentes, sin embargo, hay una conexión, una trabazón seria entre la Iglesia de los apóstoles, esa comunicación, esos momentos de la didaje, la enseñanza de la Iglesia que se proyecta desde esa didaje del siglo I hacia la gran didaje del momento actual del pontífice, el Papa Francisco. A todos ya os libero de ulterior explicación, de ulterior palabra. A todos os doy la más cálida, la más cálida bienvenida. Seguid adelante, todos intentando además de seguir a la Iglesia de Cristo, de seguir también el momento cumbre de la gran dificultad que está viendo la Iglesia. Ahora Andrés Martínez Vega
Andrés Medina Sánchez. Adelante, Andrés. Ciertamente, don Agustín me había dejado un texto para que yo lo hiciera público y paso a leerlo. Dice: la presencia cercana de una librería, la de este Real Instituto, colmada de libros destinados a la lectura o a la consulta en su cercanía física y material, en fin, donde se conservan y guardan códices o pergaminos, papiros o libros, portadores de sapiencias de siglos, donde el alma se sumerge para la fruición de algo siempre enriquecedor. Tal es el motivo que quisiéramos hacer llegar a todos los que aquí nos hemos reunido esta noche en torno a un libro peculiar y fruto de singular aportación, de lo que me es grato sentirme profundamente gratificado, ofreciéndolo altruísticamente a todos como una vía de acercamiento intelectual. Mucho me agradaría que las palabras que mis compañeros os han dirigido para hacer presentación de este libro fueran correspondidas adecuadamente con las mucho más pobres y elementales que un servidor fue capaz de dirigiros. En todo caso, intentaré adecuar lo limitado de mi expresión a lo que demandan los contenidos aquí expuestos, como fruto de un intento de favorecer la pedagogía de fe que con toda la Iglesia de Cristo me glorío en profesar. Escritura-lectura, libro, lector, he aquí un trinomio difícil de hacerlo vivencia sin que se haga converger sus tres elementos en uno solamente bien compacto. Cífrese el primero, la escritura-lectura, un acto de lucha para imponerse al silencio y recogimiento del espíritu. Exprésese el segundo, el libro, en unas intensas hojas, sean estas de papiro, de pergamino o de papel, soportes que permiten acercarse al fluir intelectual y que simbolizan el amor a que invitan sus páginas. Clama por adecuarse el tercero de ellos, el lector, convirtiéndose en vivencia inseparable, haciéndose uno solo y único, como nos está ocurriendo en el ámbito de este lugar y esta noche. Los tres en uno: lectura, libro y lector. Unidad sin vías de separación. Un libro, una lectura, un lector. El libro refleja al que ahora se presentará o se presentó, en el que se recoge en parte la producción literaria de un servidor, miembro de este Real Instituto de Estudios Asturianos. Una lectura es la que se ofrece como en bandeja a quienes benévolamente y con espíritu de enriquecer su fe, su cultura y su búsqueda inquieta de la verdad, se tomen la molestia de tender la mano como quien mendiga para cogerlo de su personal librería. Un lector queda suficientemente expresado al hablar de los dos antecedentes miembros del triángulo o trinomio, cuya metáfora me he atrevido a utilizar. Si me he acercado al libro ahora presentado, en cuya exaltación podría no arrancarme en horas, he de hacerlo, y ello es obligado que así lo haga, para darles las más expresivas gracias. Primeramente a los presentes por su asistencia, destacando la presencia del señor Director General de Cultura del Principado de Asturias y del señor Vicario General de nuestra archidiócesis. Gracias y agradecimientos efusivos y cálidos a los señores director y subdirector, Junta de Gobierno y miembros de este Real Instituto, a mis familiares aquí presentes, para que todos vosotros, una palabra que no se desvirtúa nunca. Gracias, muchas gracias. Quiero felicitar a don Agustín por estas hermosas palabras leídas por don Andrés y agradecer a todos los miembros de la mesa sus magníficas intervenciones y a todos ustedes su asistencia, y seguro que este acto habrá despertado también el interés por conocer en profundidad la obra de don Agustín, que realmente es importante, intensa, y no voy a decir más de lo que ya ha dicho el profesor Fernández Conde.
Y con esto yo creo que acabamos el acto y les doy las gracias por su presencia. Buenas tardes.